17 de diciembre de 1944. 2:30. Onsfeld, Bélgica. El Obersturmbannführer SS Joachim Peiper detuvo su SDKFZ-251 junto al depósito de combustible estadounidense capturado, observando con incredulidad las enormes pilas de bidones de 55 galones que se extendían por más de 2 hectáreas del pueblo belga. Sus botas crujieron sobre la nieve manchada de barro mientras caminaba entre las montañas de combustible, haciendo cálculos mentales que lo llenaron simultáneamente de euforia y desesperación. 50.000 galones, gritó a su adjutante, el Hauptsturmführer Diefenthal, su aliento formando nubes de vapor en el aire invernal. 50.000 galones de gasolina de aviación de primera calidad. Para la Kampfgruppe Peiper, que había comenzado la operación Wacht am Rhein con tanques apenas llenos hasta la mitad debido a la escasez crónica de combustible, este hallazgo era literalmente un tesoro. Con 50,000 galones podría mantener sus 72 tanques Tiger y Panzer operando durante una semana completa de combate intenso. Pero mientras supervisaba a sus soldados llenando bidones portátiles, Joachim Peiper experimentó una epifanía que lo golpeó como un puño al estómago. Este depósito, que para él representaba la diferencia entre victoria y derrota, era para los estadounidenses aparentemente insignificante. No había guardias especiales protegiéndolo. No había fortificaciones alrededor. Simplemente estaba allí, uno de docenas de depósitos similares esparcidos por las Ardenas. Por primera vez en 3 años de guerra, el veterano comandante SS comprendió la verdad terrible que el alto mando alemán se había negado a aceptar. Alemania no había perdido la guerra en el campo de batalla. La había perdido en la bomba de gasolina. Cuartel general del Quinto Ejército Panzer. Mismo momento. A 25 kilómetros al este, el general Hasso von Manteuffel estudiaba reportes logísticos que transformaban cada victoria táctica en derrota estratégica. Sus 3 divisiones Panzer habían logrado sorpresa completa en el ataque inicial, rompiendo las líneas estadounidenses en múltiples sectores y avanzando más de 20 kilómetros en las primeras 24 horas. Pero los números de combustible contaban una historia diferente. Reservas iniciales: 4.5 días de operaciones a intensidad media. Consumo real: Tiger consumía 2.5 galones por milla. Panzer, 2.1 galones por milla. Distancia al objetivo: Amberes 200 kilómetros por terreno difícil. Conclusión matemática: imposible alcanzar los objetivos sin capturar combustible enemigo. General, reportó el Oberstkot, oficial de logística del cuerpo, nuestras reservas de combustible se agotarán en 72 horas al ritmo actual de consumo. La operación depende completamente de capturar depósitos enemigos intactos. Manteuffel asintió con la expresión sombría de quien comprende que está ejecutando no un plan militar sino una apuesta desesperada. La operación Wacht am Rhein no había sido diseñada como victoria estratégica, sino como último intento de ganar tiempo robando el combustible que Alemania ya no podía producir. Leuna, Alemania. Planta de combustible sintético. 15 de diciembre de 1944. La crisis de combustible alemana no era coyuntural sino estructural, resultado de 3 años de bombardeo estratégico aliado que había destruido sistemáticamente la capacidad de producción de combustible del Reich. La planta de Leuna, la mayor instalación de combustible sintético de Alemania, operaba al 12% de su capacidad después de 22 ataques de bombarderos B-17 y B-24. Los números revelaban la catástrofe. Producción alemana de combustible, 1944. Enero, 156,000 toneladas mensuales. Mayo, después de Operation Point Blank, 52,000 toneladas. Septiembre, 17,000 toneladas. Diciembre, 11,000 toneladas. Necesidades mínimas del frente, 180,000 toneladas mensuales. El Dr. Karl Krauch, director de la producción de combustible sintético alemana, había informado al Reichsmarschall Hermann Göring en noviembre. Reichsmarschall, nuestras plantas de Fischer-Tropsch han sido reducidas a chatarra. Producimos menos combustible sintético en un mes de lo que los estadounidenses producen naturalmente en 6 horas. El contraste de filosofías logísticas. Mientras Alemania había apostado por la conquista rápida para capturar recursos enemigos, la esencia de la Blitzkrieg, Estados Unidos había construido una máquina logística que podía sostener guerra prolongada a través de océanos. Esta diferencia se manifestó dramáticamente en las Ardenas. Logística estadounidense, diciembre de 1944. Producción diaria de petróleo, 4.7 millones de barriles.
Capacidad de refinado en Europa, 300,000 galones diarios. Grande de Ocean, Pluto 1 millón de galones diarios desde Inglaterra. Red Bull Express, 12,500 camiones transportando 412,000 galones diarios. Depósitos dispersos en las Ardenas, 47 instalaciones con 15 millones de galones total. La diferencia no era solo de cantidad, sino de concepto. Estados Unidos había construido redundancia en cada nivel del sistema logístico. Alemania había construido eficiencia que colapsaba cuando cualquier componente fallaba. 18 de diciembre, 8. Stavelot, Bélgica. Joachim Peiper contempló el depósito más grande que había visto en toda la guerra, 2 millones de galones de combustible de aviación de alta calidad almacenados en Stavelot, suficientes para abastecer toda la Luftwaffe durante 2 semanas. Sus ingenieros estimaron que capturar intacto este depósito extendería la operación por al menos 10 días adicionales. Pero cuando la vanguardia de sus Tiger alcanzó las afueras de Stavelot, columnas de humo negro ya se elevaban desde el depósito. Los ingenieros estadounidenses, siguiendo protocolos estándar de tierra quemada, habían incendiado 2 millones de galones de combustible en menos de 30 minutos. 2 millones de galones, murmuró Peiper, observando las llamas que consumían lo que para Alemania habría sido la diferencia entre continuar la guerra o colapso total. Los queman como si fuera basura. Su adjutante, Diefenthal, hizo la observación que capturó la esencia de la guerra logística. Obersturmbannführer. Para ellos es más barato quemarlo que defenderlo. Para nosotros, cada gota vale más que oro. La matemática de la desesperación alemana. Los comandantes alemanes operaban bajo restricciones de combustible que habrían paralizado cualquier fuerza mecanizada. Un Tiger consumía 2.5 galones por milla en terreno difícil, significando que un tanque lleno, 190 galones, permitía apenas 76 millas de operación. Para alcanzar Amberes, 200 kilómetros, cada Tiger necesitaría reabastecerse 2.6 veces, combustible que Alemania simplemente no tenía. El general major Siegfried Westphal, jefe de Estado Mayor del Oeste, había calculado antes de la operación que el éxito dependía de capturar al menos 3 millones de galones de combustible enemigo en las primeras 48 horas. Después de 72 horas de combate, la Kampfgruppe Peiper había capturado apenas 75,000 galones mientras consumía más de 150,000. La abundancia logística estadounidense. El contraste con la logística estadounidense era abrumador. El sistema Pluto, Pipeline de Ocean, transportaba 1 millón de galones diarios desde Inglaterra hasta Francia a través de tuberías submarinas. El Red Bull Express operaba 12,500 camiones en turnos de 24 horas, transportando 412,000 galones diarios solo para las fuerzas en las Ardenas. Más significativo aún era la estandarización. Mientras Alemania operaba docenas de tipos diferentes de vehículos con requerimientos específicos de combustible y repuestos, Estados Unidos había estandarizado su equipo para usar los mismos combustibles, aceites y componentes. Un mecánico podía reparar cualquier vehículo estadounidense. Un galón de gasolina podía alimentar cualquier motor estadounidense. 20 de diciembre, 4. La Gleice, Bélgica. La Kampfgruppe Peiper, que había comenzado la operación con 5,800 hombres y 72 tanques, estaba encallada en la Gleice con combustible para menos de 50 kilómetros adicionales. Los contraataques estadounidenses habían cortado sus líneas de suministro y los intentos de reabastecer por aire habían fallado debido al mal tiempo y la superioridad aérea aliada. Peiper envió su último mensaje por radio al cuartel general del primer cuerpo Panzer SS. Combustible crítico. Munición al 40%. Rodeado por fuerzas superiores. Solicito permiso para romper cerco con vehículos restantes o destruir equipo pesado e infiltrar a pie. La respuesta del general Germán Pries fue el epitafio de la ofensiva alemana. Prohibido abandonar equipo. Mantenga posiciones hasta recibir reabastecimiento. Era una orden imposible de cumplir con combustible para 4 horas de combate. El abandono de los invencibles. En las primeras horas del 23 de diciembre, Joachim Peiper tomó la decisión más dolorosa de su carrera militar. Ordenó destruir 39 tanques Tiger y Panzer completamente operativos, algunos de los vehículos de combate más avanzados del mundo, simplemente porque no tenía combustible para operarlos. Sus ingenieros colocaron cargas explosivas en los motores y sistemas de transmisión de tanques que habían costado 300,000 Reichsmarks cada uno y requerido 6 meses de producción especializada. Los Tigers, invencibles en combate frontal contra cualquier tanque aliado,
fueron reducidos a chatarra por falta de combustible. El Hauptsturmführer Kurt Sickel, comandante de la 51ª Compañía de Tanques Pesados SS, escribió en su diario: «Hoy destruimos más tanques Tiger por falta de combustible que en 6 meses de combate contra el enemigo. Cada tanque abandonado representa la superioridad industrial aliada que no podemos igualar». La fragmentación de la ofensiva. A lo largo de todo el frente de las Ardenas, la crisis de combustible estaba destruyendo la coherencia de la operación alemana. La segunda división Panzer, la punta de lanza más avanzada, se había quedado inmovilizada a solo 8 kilómetros del río Mosa cuando sus tanques se quedaron sin combustible a la vista de sus objetivos. El general Heinrich von Luttwitz, comandante del 47 Cuerpo Panzer, reportó: «Nuestros tanques están alcanzando sus objetivos geográficos, pero no sus objetivos operacionales. Cada kilómetro avanzado nos aleja más de nuestras bases de suministro mientras nos acerca a depósitos enemigos que destruyen antes de que podamos capturarlos». 24 de diciembre, 10. Bastogne, Bélgica. Mientras las fuerzas alemanas se fragmentaban por falta de combustible, la respuesta logística estadounidense demostró la diferencia entre guerra de escasez y guerra de abundancia. El general George Patton ejecutó el giro más rápido en la historia militar moderna cuando reorientó todo su tercer ejército 90 grados hacia el norte para aliviar Bastogne en menos de 72 horas. Esta maniobra, imposible sin logística superior, involucró 133,178 vehículos motorizados, 62,000 toneladas de suministros redistribuidas, 1.8 millones de galones de combustible reubicados, 240 kilómetros recorridos por 250,000 soldados. Tiempo total, 72 horas desde decisión hasta primer contacto. El contraste era devastador. Los alemanes no podían abastecer fuerzas estáticas por falta de combustible. Los estadounidenses podían reconfigurar ejércitos enteros en movimiento. La red logística como arma estratégica. El sistema logístico aliado funcionaba como organismo viviente que se adaptaba automáticamente a cambios tácticos. Cuando Patton reorientó su ejército hacia Bastogne, la red logística reconfiguró automáticamente. Los camiones del Red Bull Express cambiaron rutas sin órdenes directas. Los depósitos de suministros reubicaron inventarios proactivamente. Las unidades de mantenimiento se adelantaron a posiciones proyectadas. Los hospitales de campaña se reposicionaron basándose en rutas de evacuación anticipadas. El coronel Robert McNamara, oficial de logística del Tercer Ejército, documentó esta capacidad. Nuestro sistema logístico opera como sistema nervioso de un organismo superior. Cada componente anticipa las necesidades de otros componentes y se ajusta automáticamente. Los alemanes operan componentes separados que requieren coordinación constante desde arriba. Diciembre de 1944. El colapso se acelera. Para el 25 de diciembre, la crisis de combustible alemana había paralizado efectivamente toda la ofensiva. Divisiones enteras permanecían inmóviles esperando reabastecimiento que nunca llegaría. Los comandantes alemanes enfrentaron la elección entre abandonar equipo pesado o permanecer estáticos hasta ser destruidos por ataques aéreos. El general von Manteuffel envió su evaluación final al OKW. La operación ha fracasado no por resistencia enemiga sino por incapacidad logística propia. Nuestras fuerzas han demostrado superioridad táctica pero inferioridad sistemática que hace imposible explotar victorias locales. 1 de enero de 1945. Operación Bodenplatte, el último gasto. La Luftwaffe lanzó su ataque desesperado final, comprometiendo casi todos sus aviones operacionales restantes en un solo ataque coordinado contra campos de aviación aliados. Operation Bodenplatte involucró 1,035 aviones alemanes, prácticamente todo lo que podía volar, contra 17 bases aéreas aliadas. Los resultados fueron catastróficos para Alemania. Aviones aliados destruidos, 134, reemplazados en 48 horas. Aviones alemanes perdidos, 277, irreemplazables. Pilotos alemanes perdidos, 143, incluyendo 18 comandantes de escuadrón. Combustible consumido, 17,000 toneladas, las últimas reservas estratégicas alemanas. Más significativo aún, los alemanes habían gastado su último combustible disponible en un ataque que causó daño táctico mínimo pero les costó recursos que no podían reemplazar. Los estadounidenses reemplazaron sus pérdidas de aviones en menos de una semana usando su capacidad de producción de 50,000 aeronaves anuales. El epílogo de Paper. Joachim Paper,
Evacuado de la Gleice con apenas 800 supervivientes de sus 5,800 hombres originales, fue entrevistado por interrogadores aliados en febrero de 1945. Su evaluación de la operación capturó la esencia de por qué Alemania había perdido la guerra. Comenzamos la operación con la esperanza de capturar combustible suficiente para continuar hasta Amberes. Descubrimos que ustedes tenían tanto combustible que podían permitirse quemar millones de galones solo para negárnoslos. Esa fue la diferencia entre nuestros países. Nosotros luchábamos por cada gota de gasolina. Ustedes la usaban como arma. La lección logística. La batalla de las Ardenas demostró definitivamente que en guerra industrial moderna, la logística supera a la táctica. Las fuerzas alemanas habían demostrado superioridad táctica local en docenas de enfrentamientos, pero su inferioridad logística había convertido cada victoria táctica en derrota estratégica. Los principios establecidos. Abundancia vence a eficiencia. Sistemas redundantes superan a sistemas optimizados. Flexibilidad vence a perfección. Capacidad de adaptación supera a excelencia especializada. Sostenibilidad vence a brillantez. Guerra prolongada favorece a quien puede sostener el esfuerzo. Sistemas vencen a plataformas. Redes integradas superan a componentes superiores individuales. La transformación doctrinal. La experiencia de las Ardenas transformó para siempre el pensamiento militar estadounidense. La comprensión de que superioridad logística podía compensar inferioridad táctica local se volvió fundamental en la doctrina militar posguerra. El general Dwight Eisenhower, en sus memorias, reflexionó: los alemanes nos superaron tácticamente en múltiples enfrentamientos durante las Ardenas, pero perdieron la batalla antes de que comenzara porque no podían sostener operaciones prolongadas. Habían construido una fuerza de sprint para una guerra de maratón. El impacto en la guerra moderna. Los principios logísticos demostrados en las Ardenas se convirtieron en fundamentos de la doctrina militar estadounidense. Guerra de Vietnam. Superioridad logística compensando desventajas tácticas locales. Guerra del Golfo. 1991, 500,000 soldados sostenidos a 12,000 kilómetros de distancia. Operaciones contemporáneas, logística global permitiendo proyección de poder mundial. La comprensión de que el combustible es sangre se volvió axioma central del pensamiento militar moderno. La revolución logística. La batalla de las Ardenas marcó el momento cuando la guerra se transformó definitivamente de arte a ciencia, de improvisación heroica a gestión sistemática. Los alemanes, representando la tradición militar europea de excelencia táctica e individual, fueron derrotados por estadounidenses que habían industrializado la guerra misma. La lección económica. Joachim Peiper había comprendido en Onsfeld lo que muchos historiadores tardarían décadas en reconocer. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial no en Stalingrado, Normandía, sino en Detroit, Pittsburgh y Texas. La guerra se decidió en fábricas, refinerías y centros logísticos mucho antes de que se librara en campos de batalla. La perspectiva alemana posguerra. En entrevistas posguerra, comandantes alemanes admitieron unánimemente que habían subestimado la importancia de logística hasta que fue demasiado tarde. El general Heinz Guderian, padre de la doctrina Panzer, ofreció la evaluación más honesta. Creíamos que la guerra se ganaría por velocidad y shock táctica. Los estadounidenses nos demostraron que se ganaría por capacidad de sostener velocidad y shock indefinidamente. Habíamos perfeccionado la guerra de movimiento, pero ellos habían perfeccionado la guerra de sostenimiento. El veredicto final. La epifanía de Peiper en Onsfeld. Comprendiendo que 50,000 galones eran tesoro para Alemania pero sobrante para Estados Unidos, encapsuló la diferencia fundamental entre las economías de guerra de las dos naciones. Alemania había movilizado sus recursos con eficiencia prusiana, pero Estados Unidos había creado abundancia que podía permitirse ineficiencia masiva y aún así superar a sus enemigos. El momento de claridad. En aquel depósito de combustible en Onsfeld, Joachim Peiper había experimentado un momento de claridad terrible y definitiva. La guerra no se decidiría por coraje, habilidad táctica o superioridad técnica individual. Se decidiría por capacidad industrial, gestión logística y abundancia de recursos. Alemania había entrado en guerra con la mentalidad de que la calidad superaría la cantidad, que la excelencia compensaría la escasez, que el genio táctico vencería la superioridad material. Las Ardenas demostraron que en guerra industrial total, estas suposiciones eran fatalmente incorrectas. La transformación de la guerra. El fracaso de la operación Wacht am Rhein marcó el final definitivo de la era de guerra, donde brillantez individual podía compensar inferioridad sistémica.
Desde las Ardenas en adelante, guerra moderna sería guerra de sistemas. El bando con mejor logística, producción y coordinación ganaría, independientemente de ventajas tácticas locales. La imagen de tanques Tiger, los vehículos de combate más avanzados del mundo, siendo destruidos por sus propias tripulaciones por falta de combustible, se volvió símbolo de la futilidad de excelencia técnica sin soporte logístico adecuado. La lección perdurable. La epifanía de Peiper resuena en cada conflicto moderno. En guerra del siglo XXI, logística no es apoyo a operaciones de combate. Logística es operaciones de combate. El bando que puede sostener, reabastecer y mantener fuerzas en el campo indefinidamente tiene ventaja decisiva sobre el bando con mejores soldados o mejor equipo pero capacidad logística limitada. Los 50,000 galones que salvaron temporalmente a la Camphorus Peiper pero que representaron abundancia desechable para Estados Unidos simbolizaron la diferencia entre economías de escasez y economías de abundancia. En esa diferencia se decidió no solo la batalla de las Ardenas, sino el futuro del mundo occidental. La guerra moderna había aprendido su lección fundamental. La red de suministros vence al cañón, la capacidad de producción supera al blindaje y la abundancia logística derrota a la brillantez táctica. Joachim Peiper lo había comprendido en un momento de claridad terrible en un depósito de combustible belga en diciembre de 1944. El resto del mundo tardó décadas en alcanzarlo.